Pues le doy la cordial bienvenida con la alegría de siempre a una transmisión, a una emisión, un programa, una charla nueva. Siempre hay una voz, una producción del Refugio Iglesia Cristiana desde la heroica ciudad de Tlaxiaco, la Mixteca Alta de Oaxaca, y para todo el mundo, para todos lados donde llegue, desde que tenemos internet. Esto es maravilloso, así que le doy esa cordial bienvenida. Gracias por su atención, por su sintonía. Esta tarde vamos a charlar un momento más de algo que estaba compartiendo la semana pasada. Es mi amiga la Biblia, un libro maravilloso que es tan sencillo de leer, pero lo más importante es que es muy sencillo, muy ameno. El escritor John Sherrill fue un escritor, un editor muy profesional, pero muy ameno. De esos que sus libros te quieres seguir leyendo. Y bueno, este hombre escribió este libro hace años, está maravilloso y es una inspiración. La semana pasada yo le estaba compartiendo que este señor era un editor de una revista cristiana, autor de los bestsellers cristianos como La Cruz y el Puñal de David Wilkerson, El Refugio Secreto de la hermana Corrie ten Boom, también otro libro muy conocido, El Contrabandista de Dios del hermano Andrés, un holandés que pasaba Biblias tras la cortina de hierro, la antigua Unión Soviética. Entonces este hombre es como un hombre que podríamos decir muy religioso, pero sabes, no leía la Biblia, no meditaba en la palabra de Dios y estaba pasando por problemas personales difíciles que se había acostumbrado a vivir con ellos, y algunos que le caían de sorpresa no sabía cómo enfrentarlos. Así que se encuentra en una reunión informal, un estudio bíblico en Texas, y dice que un anciano le agarra una Biblia y se la pone en las manos. Este hombre comienza a leerla, aunque la conocía, pero comienza a leerla. Al final, cuando le devuelve la Biblia al anciano, el anciano le dice: joven, en este libro usted encontrará la respuesta para la mayoría de sus problemas. Esta declaración a John Sherrill le queda marcada y comienza a ver que necesita leer la palabra de Dios. Entonces tiene diferentes encuentros, como de otro con su amigo que le dice: oye, John, ¿cómo vas con tu vida espiritual? ¿Tu vida espiritual en qué crecimiento? ¿Cómo está funcionando? Y entonces nuevamente John Sherrill dice: algo tengo que hacer para leer la Biblia. Ahora, quiero charlar con usted y llevarlo en una meditación, animarle. Pero sabe, John Sherrill, después de estos encuentros, aunque él ya había sido sanado milagrosamente de un cáncer y había tenido un encuentro con Jesucristo, su vida tenía algunos unos valles, como veíamos ayer con David, el rey David. Entonces está pasando situaciones difíciles en su vida. Así que decide leer la palabra de Dios, la Biblia, y hace algo que a lo mejor haríamos muchos: es buscar muchos libros que le pudieran asistir en cómo investigar en la Biblia. Su esposa dice que ella lo cuidaba tanto y lo estaba revisando, y dice que John Sherrill empezó a traer comentarios, diccionarios, compendios de la Biblia, y comenzó a sacarle a sus lápices mucha punta y empezó a querer ser un erudito. Así dice que llenó su comedor de libros, de comentarios, y empezó a sentirse el erudito. Así que su esposa un día le dijo: ¿qué estás haciendo? Y él dijo: estudiando la Biblia. Entonces su mismo jefe de la editorial le dijo: te encargo un libro sobre la paciencia. Y John Sherrill dijo: muy bien, yo sé lo que es la Biblia porque estoy estudiando tanto. Era un hombre inteligente, cultivado en la mente. Así que comienza a hacer el escrito, se lo da a su esposa, dice como que si fuera el mejor escrito que había hecho, y su esposa le dijo: se me hace que estás equivocado. Así que comienza él a buscar entender qué está pasando. Y entonces le cito algunas frases que él escribe en su libro. Dice: hallé un doble peligro al tratar de acercarme a la Biblia, comenzando por mi propio seminario privado. Después dice: corrí dos riesgos. En primer lugar, el intento del orgullo. Me empecé a enorgullecer.
¿Sabe? Me he encontrado mucha gente que usa la palabra de Dios, y yo me he encontrado en ocasiones cuando la palabra de Dios la uso como solamente una fuente de sabiduría, en llenarme de conocimiento. Dice, el segundo lugar, dice, lo que necesitaba edificación en ese momento no era mi mente, mi intelecto, más bien era mi espíritu. Y es que la palabra de Dios, la Biblia, tiene que entenderse, es un libro impresionante. Lo podemos tomar como un libro de historia. John Sherrill dice en el segundo capítulo de este libro, dice, algunas personas en los comentarios prácticamente disecaban la Biblia, o sea que la exprimían, sacaban hasta el grado que la llegaban a tomar como algo que no era totalmente verídico. Cada uno forma un criterio en su manera de pensar cuando lee la Biblia. Entonces, John Sherrill dice, el primero es que yo me llené de conocimiento, de sabiduría y me enorgullecí. El segundo aspecto es, dice, que yo estaba nutriendo mi intelecto, pero mi espíritu estaba seco. Y en eso quiero mencionar un versículo que el profeta Jeremías dice, ¿no es tu palabra como un fuego? El fuego quema, el fuego transforma. Usted ponga un bistec sobre el fuego y en el momento que choca, tiene una reacción. La palabra de Dios, decía Jeremías, es como un fuego. En el momento que nosotros la comenzamos a leer con una fe y decir, háblame Dios a través de este libro que muchos lo ven como historia, algo comienza a suceder en la Biblia. Y usted dirá, no entiendo lo que estás diciendo, porque tengo un tomo allá en mi biblioteca y no le he prestado interés. De eso se trata esta charla en esta tarde. ¿Sabe? Decía John Sherrill, los libros en que se estudia la Biblia, hay libros que disecan la Biblia, pero él decía, yo quería que algo hiciera la Biblia dentro de mí. Ahora, él dice, esta vez yo no estaba estudiando la Biblia, no estaba estudiando acerca de la Biblia, estaba estudiando la Biblia. Dice, ¿qué diferencia había entre la manera como leía la Biblia ahora y la manera como la leí poco después de mi conversión? El libro todavía era fascinante, pero había perdido mucho de la novedad, y para ser sincero, la lectura tenía algo de forzado. Y yo quiero en esta charla, esta tarde, animarle, darle algunos tips que me han funcionado, que los comparto en mi congregación, para que usted pueda aventurarse en la historia de la Biblia, la palabra de Dios, y con mucha seguridad algo maravilloso va a surgir en su vida. Así que volvemos en un instante. Quiero abundar sobre la meditación en esta tarde. El martes pasado compartí en mi congregación algo. En los años 90 estaba muy de moda una forma de hacer conciertos
los artistas, por ejemplo, primeramente habían grabado una gran producción en el estudio, así de esas producciones carísimas con orquestación, productores, muchos músicos trabajando en sesiones. Pero en los 90 surgió, si no estoy mal en las fechas, a lo mejor fue antes, un estilo que le llamaban unplugged o desenchufados en español. Y en este desenchufados, haz de cuenta que ya no iban al estudio para trabajar en sesiones muy meticulosas. Podríamos hacer un unplugged aquí, alguien se pondría acá con una guitarra, alguien allá con un sintetizador, el cantante estaba acá, el baterista lo ponían en algún lugar y ponían una cámara y comenzaban a filmarlo y ellos empezaban a tocar y todo eso. Y eso era como una especie de versión acústica, aunque no era solamente acústica porque tenían cierta producción. Pero ahora lo puedo ver que solamente Unplugged era como la copia barata de una superproducción que ellos habían hecho. Eso duró un tiempo y después volvió a hacerse las producciones con mucho ahínco. Ahora, ¿por qué le estoy compartiendo esto? Porque sabe que algo similar sucede con nuestro caminar con Dios en la lectura de la Biblia. Cuando muchos de ustedes, cuando aceptaron el regalo de la salvación, empezaron con mucho ahínco a leer la Biblia, la palabra de Dios, y empezaron a nutrirse, era como una fuente de vida, de satisfacción para ustedes, pero con el paso del tiempo se desenchufaron de la lectura, la comunión con Dios a través de su palabra, y solamente empezaron a vivir una copia barata de lo que ya habían vivido al principio. Solamente se quedaron a lo mejor con unos 20, 30 versículos y entonces allí permanecieron, y eso dio a luz a que tuvieran una vida cristiana, como yo podría decir, una copia barata. Todo el tiempo mastican el versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, si Dios está esto, y versículos, Jehová es mi pastor, nada me faltará, mi Dios pues suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Versículos como que están trillados, que solamente están en su mente, pero que es una copia barata de una relación cercana con Dios. En esta ocasión yo quiero animarle, mientras estamos usando este pequeño libro, Mi Amiga la Biblia, a que usted se vuelva a conectar con Dios. Sabe, mire, si usted se desconecta, si tú aún empezando un cristianismo o con un cristianismo maduro, si tú te desconectas de la meditación de la palabra de Dios, te vas a desconectar de la misma presencia de Dios, y entonces comenzará a gobernar tu engañoso corazón. Se lo explico. La Biblia dice que nuestro corazón, o la fuente de pensamientos e intenciones, es engañoso y perverso. Dice el escritor, ¿quién lo conocerá? Entonces, cuando yo dejo de meditar en la palabra de Dios, que es algo diferente a estudiar a la Biblia, a leer la Biblia, entonces si yo dejo de meditar en la palabra de Dios, mis pensamientos, mis ondas van a comenzar a proliferar. Ahora, muchas personas que van a ver este programa, incluyéndome yo, si yo lo tuviera que ver en alguna parte de mi vida, me identificaría con esto. Personas religiosas que en algún momento han tenido una sanidad divina espectacular, Dios ha obrado, que Dios ha hecho milagros en su vida, que experimentaron una transformación en su caminar con Dios, que han visto obrar a Dios de maneras sobrenaturales. En algún momento subestimaron la permanencia en la palabra de Dios, la meditación, la lectura en la palabra de Dios, y comenzamos a andar en la vida solamente con lo que aprendimos en un tiempo pasado. Y entonces pasamos en un tiempo de oscuridad espiritual, de sequedad, donde no sentimos a Dios, no recibimos nada, se enfría nuestro amor, nuestra pasión, nuestra devoción, estamos desenchufados.
Y entonces le pedimos, oh Señor, yo te ruego que tú me avives. Espíritu Santo, trae un avivamiento sobre mí, refréscame y todo eso. Pero seguimos el mismo patrón de vida sin tomar decisiones importantes. Ahora, le quiero dar un versículo que espero en algunos de ustedes haga un parteaguas. En Juan 6:33 dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Escuche bien ahora este versículo, esta parte. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y aquí quiero ir a esto. Mire, la meditación, la lectura de la palabra de Dios, esas frases, esas escrituras, sagradas escrituras como le llamamos, dice la Biblia, dice Jesús, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Ahora, el Salmo 1 menciona sobre un hombre, dice, será como un hombre, dice, que en la ley, que medita, que en la ley de Jehová está su delicia, y en la ley de Jehová medita de día y de noche. Un hombre que de día y de noche lee la Biblia y medita en ella, no solamente en busca de contenido, de historia, de información, sino meditando para conocer un poco más a Dios, buscar la voluntad de Dios. Y el Salmo 1 dice que ese hombre será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. En el estudio ponemos algunas plantas y nos hemos tenido unos problemitas porque a veces se nos olvida regar. Entonces la macetita tiene poca humedad y después de 2 o 3 días las hojas comienzan a caerse. Eso sucedió con una planta muy bonita que tenía justo aquí. La tuvimos que sacar para ver si la podemos revivir con agua, nutrientes, pero porque no está conectada a una fuente continua de agua. Esas macetas solamente tienen humedad artificial, algo que yo pongo, por ejemplo, a esta plantita, humedad artificial. Ellos no tienen raíces a los mantos subterráneos de agua o de humedad. Entonces, si yo no pongo continuamente agua, se secan. Y eso es lo que a veces sucede con un creyente contemporáneo. Ahora, va un domingo a la iglesia y algo que hacen así es que le ponen un poquito de agua, unas cuantas citas, y él se siente inspirado. Le bendicen, le animan, pero toda la semana no toma tiempo para profundizar, para buscar más agua. Cuando llega el siguiente domingo está seco, marchito, y se vuelve a repetir lo mismo. En el Salmo 1 dice que el hombre que en la ley de Jehová medita de día y de noche será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, no alguno que le depositan una dosis de agua. Ese hombre que medita en la ley de Jehová día y noche es una persona que está enraizado a la fuente de agua, y eso trae un beneficio sobrenatural. Volvemos, no le cambie. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué? Ah, sí, bueno. Por encima de la ropa se ve por lo que estás pasando, hijito. Viejo, ¿qué te importa a ti? Me mete en tu vida, no la mía, men. Oye, deja la falta de respeto, ¿quieres? Respeta mis canas, que por ese camino irás tú también. Ay, señor. Ya veo por qué estás como prisionero. ¿Cómo? Deja de darle toda esa porquería a tu cuerpo porque no le hace bien, hijito. ¿Y cómo tú sabes eso? Siéntate. Afortunadamente no todo está perdido. Aún estás a tiempo de arrepentirte de todo lo malo que has hecho y llevar una vida sana. Dios es tu Padre, hijito. Él te ama. Verás que Él te va a ayudar. Toma.
Aquí está todo lo que tienes que hacer. Verás que todo va a salir bien. Él te va a ayudar. Gracias. Gracias. Adiós. Eso. Adiós. Dios te bendiga, mija. ¿Y tú qué estás esperando? Solo arrepiéntete de todo el mal que has hecho y pídele a Jesús que entre en tu vida y que sea tu Señor y Salvador. Jesús cambiará tu vida para siempre. Que Dios te bendiga. Ya llegó mi bus. Hasta siempre. Bueno, le estaba yo compartiendo acerca de la diferencia entre escuchar una porción de la Biblia el domingo en la iglesia, en la misa, en el internet, que es solamente, como les decía, estas plantas están sobre una fuente artificial de humedad, lo poco que yo puedo ponerles de agua. Aunque las plantas intenten, no van a encontrar, porque al final se encuentran con el tope, que es una maceta. Entonces, si se me olvida ponerles agua, se van a secar. El Salmo 1 dice que el hombre que medita en la palabra de Dios de día y de noche será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Los que viven en Tlaxiaco, algo maravilloso sucede. En el invierno nuestros sabinos que tenemos a la orilla de los ríos se ponen de color café, aunque están a una corriente de agua. Y tú piensas, están secos, como que algo así. Pero solamente terminan las heladas, y ahora que usted sale por la carretera o por la orilla de un río, usted ve que esos enormes sabinos están verdes. ¿Por qué? Porque sus raíces, ellos están junto a corrientes de agua. No dependen si viene la lluvia, si alguien los riega. No, ellos están plantados junto a una corriente de agua y darán fruto, su hoja no se cae, están verdes, prosperan. Dice que así es el hombre que medita en la palabra de Dios. Entonces, la charla hoy era el unplugged, el desenchufado. Personas que a veces nos hacemos religiosos, pero desconectados de meditar en la palabra de Dios. Jeremías decía, ¿no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra? Él escribe, Jehová dice, mi palabra es como un fuego. El fuego siempre va a tener un impacto en lo que toque. Cuando la palabra de Dios toca, y hace una analogía del fuego con la palabra de Dios, Dios mismo dice que cuando la palabra de Dios ¡pum!, choca con la mente de una persona que medita en la ley de Dios, va a sufrir una transformación. Entonces, familia, yo le quiero animar a eso. Estamos usando, o estoy tratando de animarle a que usted pueda meditar la palabra de Dios. Fíjese, John Sherrill dice, una mañana
decidí que tal vez sería una buena idea hacer algo que debía haber hecho todo el tiempo, y es, dice él, orar. Ahora, si leemos la palabra de Dios en un contexto para buscar información solamente humano, hay historias maravillosas, divertidas, pero unas historias que a lo mejor a usted le van a espantar, como las historias del rey David, que es un hombre ilustre en la palabra de Dios en la Biblia, pero con unas ondas bien locas. Si usted va leyendo eso de Saúl, de Salomón, se va a encontrar con unas cosas terribles. Pero si usted también comienza a pedirle al Espíritu Santo, por favor, porque Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Me compartía mi hermana hace unos días. La lámpara a la que se refiere en ese tiempo no es una lámpara como la que acostumbramos ahora a veces a lo largo de las calles. Esas lámparas que están en una altura, como esta lámpara que tengo en el estudio y que a mi paso me va a alumbrar. La lámpara a que se refiere en ese versículo es la lámpara de aceite que tú tienes que recargar cada día y que la tienes que llevar por donde tú caminas. La lámpara que tú tienes que llevarla por los senderos donde tú vas y que tienes que recargar cada día con aceite. Eso en el tiempo antiguo. Los que usaron petróleo, yo usé todavía esas lámparas de petróleo, bueno, no directamente, pero mi abuela usaba lámparas de petróleo, los candiles, a eso se refiere. Entonces el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Nosotros necesitamos hacer esa tarea, leer la Biblia para hoy, que tengo que ir a ver un asunto con el médico. Necesito guía, Padre, y tengo que recargar mi vida con ese aceite, con esa lámpara, para esa lámpara, y entonces me alumbrará el sendero que voy a recorrer hoy. Mañana tengo que hacer lo mismo. Entonces John Sherrill dice, tenía que orar. El salmista escribe y dice un día, abre mis ojos, y no se está refiriendo a los ojos físicos, porque él ya estaba leyendo físicamente. Dice, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Aquí hay una oración que tenemos que hacer. Primeramente, nosotros comenzamos a leer, por eso es bueno aprender a leer con nuestros ojos físicos las letras que tenemos acá. Pero la otra cosa, David dice, ya que yo puedo entender el contenido escrito acá, te pido que abras los ojos de mi entendimiento, de mi espíritu, para que yo pueda contemplar las maravillas de tu ley. No solamente el contexto histórico, poético, literario, sino las riquezas espirituales que mi alma necesita. Por eso las plantas que tenemos en macetas se desarrollan diferente a una que está en su hábitat natural, en donde debe de florecerse, para el clima tipo tierra que fue creado. Esta, por ejemplo, aquí tengo una planta que es para zonas desérticas. Y pobre, ¿no? La traje aquí. Ahí tengo unas plantas que deben de ser en lugares donde hay mucha agua. De este lado tengo una planta que tiene que estar en un lugar con sombra. 3 diferentes plantas en un mismo contexto y necesita un nutriente diferente. Ahora, mi vida necesita una dosis continua de la bondad de Dios. Y entonces le ruego, Padre, meditaré en tu palabra, pero te pido que tú me puedas abrir el entendimiento para que yo pueda comprender lo que tú quieres para mí. Y solamente para cerrar, le quiero recomendar una aplicación para el teléfono móvil. Se llama En Contacto, así se llama. Yo la uso mucho. Se llama En Contacto, del ministerio del doctor Charles Stanley. Y esa aplicación, mire usted, a ver, espero que la puedan enfocar un poquito. Pero esta aplicación la uso para mi lectura diaria, es como mi leccionario.
Entonces, por ejemplo, dice viernes 22, meditación diaria. Cuando yo le doy la lectura para hoy, me aparece la lectura que yo tendría que leer. Segunda Timoteo 3, 14 al 17. Viene una meditación y al final viene lo que yo tendría que leer en la Biblia en un año, que sería Ruth 3 y 4. Me lleva directamente a la aplicación de la Biblia que yo tendría que leer. Eso es como un leccionario, se llama En Contacto, con el Dr. Charles Stanley. Una aplicación gratuita para Android, para iOS, y usted la puede ocupar. Ahora, eso nos ayuda. Fíjese, los judíos tenían como una lectura, como un calendario de lectura diaria. Y es algo que comenzamos como con una devoción, con una disciplina, pidiéndole, abre mis ojos para que yo pueda contemplar las maravillas de tu ley. El Espíritu Santo mirará nuestra disciplina y hará una obra de bien en nuestro corazón. La lámpara estará encendida, mis raíces profundizarán en la tierra, seré alimentado de una frescura continua, mi alma, mi ser, mi espíritu estarán avivados. ¿Y sabe qué? Conoceré a Dios. Me da mucho gusto estar charlando a través de Nuevo Siglo Televisión. Siempre hay una voz. Espero contar con su atención en la siguiente emisión. Hasta la próxima. Dios le guste.